Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Te saluda Luis Helen González y te doy la bienvenida una vez más a la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Esta es la serie El Plan de Dios, su mayor regalo. Damos gracias a nuestro Padre por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Y en esta oportunidad, a la luz de ella, vamos a descubrir lo que dice acerca del Espíritu Santo. Ven, acompáñame. Si bien esta experiencia de la santificación no contribuye un ápice en garantizar nuestro título al cielo, testifica acerca de la salvación que ya hemos obtenido en Cristo a través de la justificación por la fe. Por lo tanto, la santificación, el fruto del Espíritu, es testigo del poder del Evangelio. En entregas anteriores analizamos la importancia del bautismo por inmersión. Es en el bautismo donde tú y yo morimos con Cristo y resucitamos con Él. La palabra menciona, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, del 8 al 11. En las aguas enterramos la vida inicua o impía y condenada y recibimos a cambio la vida de Cristo. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 17, aparece una historia de Naamán el leproso. Te voy a invitar a que puedas tomar tiempo de leerla con intencionalidad y detenimiento, porque la historia de Naamán es un símbolo del bautismo. El principal problema que confronta al ser humano es el orgullo. Hechos, capítulo 2, verso 37 al 38 establece que luego del arrepentimiento sigue el bautismo y en este acto Dios nos perdona nuestros pecados y nos capacita con la presencia de su Santo Espíritu. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los varones y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este estudio vamos a descubrir lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo y su obra en el pueblo de Dios. ¿Sabías que el Espíritu Santo hoy en día está bajo un ataque de un buen grupo de individuos? Estos niegan su calidad de Dios y su calidad de persona. Veamos. El Espíritu Santo bajo ataque. Arrianismo. El Espíritu Santo no es una persona. Vinitarismo. Solo Padre e Hijo son divinos. Modalismo. Dios se manifiesta en tres modos distintos. Triteísmo. Padre, Hijo, Espíritu Santo son tres dioses. Neumatología. Neuma, viento, soplo, espíritu. Logos, razón, orden, palabra, lógica. Neumatología. Teología.
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Podemos ver en el libro Los Hechos de los Apóstoles cómo personas sencillas y humildes fueron utilizadas por el poder del Espíritu Santo. Y aunque a este libro se le dio el nombre de Hechos de los Apóstoles, de verdad menciona son los Hechos del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo es una de las más interesantes en las Escrituras. Son utilizadas varias figuras para representarlo. El Espíritu Santo como viento. Juan capítulo 3, verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo como fuego. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2 del 3 al 4. El Espíritu Santo como paloma. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo como aceite, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4 del 1 al 6. En esta sección analizaremos el Espíritu Santo en su condición de Dios. ¿Cómo es llamado el Espíritu Santo en la palabra de Dios? Lucas 1, 32, 35. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hechos capítulo 5 versos del 3 al 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. De acuerdo a Lucas 1, 32 y 35 y Hechos 5 del 3 al 4, el Espíritu Santo es llamado Dios. ¿Con cuáles personas de la deidad está unido el Espíritu Santo? Leamos Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Según estos textos bíblicos, el Espíritu Santo está unido al Padre y al Hijo. Eso es verdad. ¿Qué es lo que Pablo nos dice si no hemos experimentado el nuevo nacimiento? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En este texto, la palabra de Dios es enfática al señalar que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es la misma persona.
Capítulo 10, verso 38, se nos enseña que el Espíritu Santo estaba en Cristo y les proveía poder para sanar y hacer el bien y librar a los esclavos del mal. El texto declara que Dios estaba en Cristo, mostrando así la calidad de Dios del Espíritu Santo. Leamos. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Respondamos a la siguiente interrogante. ¿Qué atributos de Dios tiene el Espíritu Santo? Leamos, Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Primera de Corintios 2 del 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. De acuerdo con los textos leídos en la palabra de Dios, podemos decir que el Espíritu Santo es eterno, omnipresente y omnisciente. Ahora, continuando a la luz de la Biblia, en esta sección vamos a descubrir las características del Espíritu Santo como persona. Me parece interesante que la palabra espíritu en la Biblia, ruja en hebreo y neuma en griego, en ambos idiomas se traduce como viento, soplo, aliento, espíritu, espíritu. Cuando ambas palabras, ruja, se encuentra acompañada de codes en hebreo y neuma se encuentra acompañada de agios en griego, la expresión se refiere específicamente al Espíritu Santo. En la Biblia encontramos también en múltiples ocasiones ruja, Elohim, traducido al español como Espíritu de Dios. Los que niegan la persona del Espíritu Santo, comparándolo con una fuerza o energía, nunca han negado la calidad de persona de los demonios y los ángeles fieles, definidos como espíritu en la Biblia. Por ejemplo, el ángel Gabriel, al presentarse a Daniel, conversa con Daniel y le explica las profecías. A nadie se le ocurre pensar que el ángel Gabriel es un poco de energía que conversa con el profeta y le explica los misterios de la visión. De igual manera, cuando el endemoniado gadareno se encontró con Jesús, una legión de demonios, espíritus malignos, lo poseían. Nadie pensaría que estos espíritus inmundos en posesión del gadareno era un poco de energía negativa que se encontraba en control del endemoniado y que podían mantener una comunicación con Cristo. ¿Qué características de persona tiene el Espíritu Santo? Leamos algunos textos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues
¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. De acuerdo a los textos leídos, el Espíritu Santo nos enseña, nos guía a toda verdad, habla, testifica, fortalece la iglesia, nos consuela e intercede por nosotros. Otros textos confirman la calidad de persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Lee Juan 16 del 7 al 8. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo mora con nosotros. Juan 14 del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. El Espíritu Santo prohíbe decisiones. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo habla en nuestra mente. Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo nos guía. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu Santo ama. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu Santo toma decisiones. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sabías que nosotros podemos resistir o bloquear al Espíritu Santo? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como un agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo, pero el Espíritu es purificado en el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. El deseado de todas las gentes, página 625. Responderemos otra interrogante. ¿Qué papel desempeñó el Espíritu Santo en la vida de Cristo? Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1 del 34 al 35. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma,
y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3 del 21 al 22. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Mateo 12, del 16 al 18. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y durante su vida en la tierra, Jesús siempre estuvo lleno de su presencia. Esto fue lo que le permitió vencer el pecado. El piloto resistente. En 1984, un piloto de la línea aérea de Avianca acalló la alarma de seguridad de su avión que le indicaba que debía subir inmediatamente. La caja negra grabó la voz del piloto cuando dijo: «¡Cállate, gringo!». Unos minutos más tarde, el avión se estrellaba contra una cadena montañosa. Aunque esta historia es algo trágica, a manera de parábola representa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al momento de ser bautizados, Dios nos da de regalo el Espíritu Santo y nos capacita para que a través de Él nosotros podamos obedecer y llevar una vida que refleje la vida de Cristo Jesús día a día. En muchas ocasiones el Espíritu Santo nos dice: sube, no lo hagas porque es malo. Entonces lo apagamos. Leamos lo que nos advierte la palabra de Dios. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. A través de este estudio aprendimos que el Espíritu Santo es Dios, que tiene características de persona y atributos de Dios. Te voy a invitar a que puedas tomar la palabra de Dios, escudriñarla día a día y descubrir lo que tiene para ti. Esto ha sido todo en la serie El Plan de Dios, su mayor regalo.